¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Quisiéramos darle la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo de su casa, sintonizar nosotros aquí a la escuela sabática. Nuestro deseo es que Dios pueda estar con ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Amén. Y sabemos, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí, pero por la situación de COVID no podemos, pero tenemos el internet y estamos aquí. Estamos listos para poder conectarnos con no solamente ustedes, pero con Dios. Así que vamos a empezar con el misionero que se titula Una mala decisión. Después de asistir durante 6 meses a los servicios de adoración semanales que se organizaban en la prisión, 7 reclusos tomaron la decisión de bautizarse en Polonia. El asunto era cómo y dónde se podría bautizar. Al pastor Mariusz Makowski se le ocurrió bautizar a los prisioneros en el mar Báltico, durante un campamento juvenil que estaba aproximándose. Mariusz le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días, un día para viajar en tren hasta el mar, 2 días que duraba el campamento y un día más para viajar de regreso a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que mostraban buen comportamiento y han cumplido 2/3 de sus condenas pueden salir por periodos cortos. El director otorgó un permiso especial para que 6 de los 7 realizaran el viaje de 400 kilómetros hasta Yaroslavl. La semana siguiente, Mariusz llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación de tren. Otro recluso llamado Jurek se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser bautizado. Él había cumplido 2/3 de su sentencia, así que él salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en el tren fue alegre. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantaba diversas canciones cristianas. A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se había de encontrar con Jurek, pero él no se presentó. El sábado, los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros. Habían apostado sobre cuántos se escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto. Como la policía lo andaba buscando, Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió con unos amigos delincuentes y invitó a su hermano de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Turów, una ciudad al norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres la robaron, la violaron y la estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años, la historia de Jurek no dejó en paz al pastor Mariusz. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día, una mujer miembro de la iglesia se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad del este, donde el hombre se desempeñaba como pastor. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que necesitaba un lugar para quedarse. Él sabe mucho de la Biblia, le dijo ella. Creo que como iglesia podemos darle una gran ayuda. El pastor se reunió con el hombre que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar a la iglesia. Un arrendador adventista le alquiló un apartamento, pero a pesar de su conocimiento, Tomek albergaba un profundo resentimiento hacia Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento.
Crees en Dios porque tienes una buena familia y una buena vida, le decía Tomek al pastor. Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales. Mi madre era una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Unos de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno? Marius no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Recordando a Jurek, contó su historia. Como puedes ver, Tomek, este hombre estaba muy cerca de Dios, le dijo, pero una decisión equivocada destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor. Tomek palideció y miró a Marius con ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya que los dos hombres estaban solos en el apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato. Sin embargo, Tomek de repente se echó a llorar intensamente. «Esto es increíble», dijo llorando. «¿Qué cosa?», preguntó Marius. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomek, mirando fijamente al pastor. Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras 2 personas. Su hermano Jurek permanece en la prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios y Él nos está hablando, debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos, afirma Marius. Después de todo, Isaías 55:6 dice: «Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca». Aunque parte de esa historia es triste, continúa diciendo Marius, también muestra el gran amor de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Imagínate conocer al hermano menor de Jurek después de 20 años y poder hablarle de Dios. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en el 2017 a construir un estudio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio en polaco. Ahora comenzaremos el repaso de la lección, pero antes de comenzar tendremos una oración. Santísimo Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre, Jehová. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros mientras estudiamos tu lección, que la palabra del pastor en el día de hoy pueda ser tu palabra, Jehová, que tú puedas usarlo a él grandemente para compartir con nosotros lo que tú quieres decirnos en el día de hoy, Jehová. Ayuda a cada persona que está en su casa, cualquier petición que tenga, que tú puedas contestarlo, Jehová, que tu Santo Espíritu pueda estar con ellos, dirigirlo en todo momento y enseñarle el camino que tiene que caminar. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridas iglesias, feliz sábado. Bienvenidos a su escuela sabática. Nos encanta que estén a tiempo con nosotros. En esta hora quiero enviarles un fuerte abrazo y decirles que siento ya que muy pronto nos vamos a poder reunir de nuevo de verdad. Mientras tanto, le damos gracias al Señor por este medio que de cierta manera nos permite congregarnos. Ahora vamos a comenzar nuestro repaso de la lección y espero que todos estemos atentos para profundizar en el tema que la lección nos tiene.
La base fundamental de la interpretación bíblica es el tema central de esta semana y se condensa en la expresión sola scriptura, que sencillamente significa solo la escritura y que comunica la idea de que la única regla de fe y práctica para los cristianos es la Biblia. Nuestros pioneros establecieron esta base desde el mismo inicio de nuestro movimiento. En 1847, James White, Joseph Bates y Ellen White imprimieron un folleto titulado Una palabra a la manada pequeña. En la página 13, ellos declararon lo siguiente: la Biblia es la revelación completa y perfecta. Es nuestra única regla de fe y práctica. Más tarde, en la publicación más emblemática de nuestra iglesia, El conflicto de los siglos, en la página 581, la señora White declara lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como la piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Estás listo para ampliar lo que envuelve el concepto de sola escritura? Pues entonces, comencemos. Para algunos es posible que la lección de esta semana sea una más en todo el tiempo que llevamos como estudiantes de la escuela sabática. Sin embargo, ¿te has imaginado qué pasaría con nuestra iglesia si no tuviera la Biblia como la única base de sus creencias? Te invito entonces a que te sumerjas conmigo en este repaso. Los puntos clave de la lección de esta semana son las tres bases principales en los que se fundamenta el principio de sola escritura: la unidad de la escritura, la claridad de la escritura y la escritura interpreta la escritura. Hablemos del primer punto, la unidad de la escritura. Uno de los argumentos más importantes a favor de la Biblia es el hecho de que, a pesar de que su elaboración llevó alrededor de unos 1500 años y el número de los escritores involucrados fueron unas 40 personas, hay una unidad incuestionable en sus páginas. A pesar de ser individuos de diferentes épocas y trasfondos diversos, sus escritos guardan la armonía que solo podría tener un libro escrito por una sola persona. Eso se debe al hecho de que, aunque fueron muchos los escritores, el autor es uno solo: Dios, quien la inspiró. ¿Recuerda 2 Timoteo 3:16? Permíteme decirte algo muy particular. Aunque el canon de la Biblia católica tenga más libros en el Antiguo Testamento que el nuestro, y aunque ellos argumentan que nosotros los sacamos, la verdad es que en los tiempos de Jesús ya el Antiguo Testamento se había completado, y esos libros, como Macabeos, Baruch, Tobit, no estaban incluidos. Por lo tanto, no fue que los protestantes le quitamos libros a la Biblia, más bien fue la Iglesia romana la que se los introdujo. ¿Por qué menciono esto? Porque esos libros son precisamente los que desajustan la unidad del resto de los escritos sagrados. Por otro lado, es necesario enfatizar que para Jesús y los apóstoles, los libros del Antiguo Testamento eran considerados la palabra de Dios. Te invito a que hagamos un ejercicio de lectura de la Biblia bastante singular, en donde vamos a encontrar datos maravillosos. Comencemos con Marcos capítulo 7, versículos del 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Atención lo que dice el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Aquí el Señor está diciendo que lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés era la palabra de Dios. Y unos cuantos capítulos más adelante, en Marcos 12, 35 y 36, el Señor dice lo siguiente. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí notamos cómo el Señor Jesús dice que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero miremos otro texto. Busquemos Hechos capítulo 3, versículo 21 y notemos algo que dice Pedro. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Como puedes ver, el apóstol Pedro indica que Dios habló por boca de los profetas. Y Pablo ante Félix confiesa lo siguiente en Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol consideraba que al creer lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, él estaba sirviendo a Dios. Por otro lado, los escritos del Nuevo Testamento también fueron considerados tan inspirados como los del Antiguo. Revisemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Notan ustedes cómo Pablo afirma que la iglesia de Tesalónica recibió sus enseñanzas como lo que eran, palabra de Dios? O mira un ejemplo increíble de cómo Pablo cita a Lucas en el mismo nivel que lo hace con el Antiguo Testamento. Lee conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto tiene un asunto muy particular. Verás. Cuando Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla, está citando Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Pero cuando él dice, el obrero es digno de su salario, está tomando una cita que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 7. ¿Notas tú cómo para el apóstol Pablo los escritos de Moisés y los de Lucas se encuentran en el mismo nivel? Pero ahora déjame compartir contigo un texto clásico. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
¿Notas tú el juego de palabras que Pedro hace? Él está diciendo que los escritos de Pablo son difíciles de entender y algunos tuercen como también tuercen las otras escrituras. Es decir, los escritos de Pablo y los del Antiguo Testamento están catalogados bajo la misma sombrilla, las escrituras. Pues bien, si tanto los escritos del Antiguo Testamento como los del Nuevo son igualmente inspirados, entonces no debe sorprendernos la perfecta unidad que hay entre ellos. Pues esa unidad es la que nos permite hacer teología y establecer doctrinas sólidas que no se contradicen. Por eso es que la unidad de la Biblia hace parte de los fundamentos del principio de sola Scriptura. Pero pasemos ahora al siguiente aspecto, la claridad de la Escritura. Este segundo punto hace parte de la base que fundamenta el principio de la sola Escritura, porque si la Biblia no fuera lo suficientemente clara como para que cualquiera la entendiera, entonces necesitaríamos de ciertos iluminados que nos la interpreten, cosa que no sucede. Pues la Biblia, mis amados, es tan clara que cualquiera puede entenderla. Las citas que Jesús hace del Antiguo Testamento muestran que asuntos aparentemente difíciles de entender se comprenden fácilmente si tan solo leemos la Biblia libre de prejuicios. ¿Recuerdan ustedes a los saduceos y su argumento contra la resurrección? El Señor en Mateo capítulo 22 los corrige al decirles: erráis ignorando las Escrituras. Y luego en los versos 31 y 32 pregunta: ¿no habéis leído? Y hay una cita de Éxodo capítulo 3 versículo 16 para demostrar de manera sencilla que la Torá enseña que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Así de clara es la Biblia, y al leerla sin prejuicios, sin preconceptos, cualquiera la puede entender. Finalmente, déjame decirte que la claridad de la Escritura se puede echar a perder. ¿Cómo? Pues cuando se le quita o se le añade. Es por eso que en la palabra del Señor encontramos amonestaciones que prohíben esta práctica. Pues algunos ejemplos de esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 y en Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Pero mi favorito es el remarque que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 de no pensar más allá de lo que está escrito. El término traducido como pensar más allá en la Reina Valera del 60, o ir más allá, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, es la preposición griega huper, que no tiene una equivalencia en el español, pero que comunica la idea de sobrepasar un límite. Pues bien, hago esta aclaración para que no creamos que la Biblia aquí nos está prohibiendo pensar. No, lo que nos está diciendo es que no debemos introducir algo que no está escrito en sus páginas. Por lo tanto, el segundo pilar sobre el que se fundamenta el principio de sola Escritura es que la Biblia es lo suficientemente clara como para ser comprendida por cualquiera. Si no tuviéramos este principio, se haría necesario la presencia de un intérprete externo, cosa que rotundamente negamos. Punto número 3. La Escritura interpreta la Escritura. Con esto queremos decir que este es el tercer fundamento del principio en estudio. ¿Qué es lo que significa? Sencillamente que la Biblia es su propio intérprete. Ya hemos hablado ampliamente durante los últimos episodios de este trimestre que tanto el Señor Jesucristo como los escritores neotestamentarios son sumamente cuidadosos al hablar de la Escritura como un todo. Pues bien, esto es fundamental porque constituye la plataforma sobre la cual se edifica este tercer concepto.
En él se subraya que para poder entender un tema enseñado en la revelación, se necesita estudiar todo lo que a lo largo y ancho de la Escritura se dice sobre él. Así lo hizo el Señor Jesús en una ocasión. Vamos a analizarlo. Lucas capítulo 24 versículos 27 y posteriormente 44 y 45 dicen lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto sucedió con los que iban camino a Emaús, pero nota lo que dice con los apóstoles, versículos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando Jesús le explicó después de la resurrección a los viajeros de Emaús que los padecimientos del Mesías estaban anunciados en todas las escrituras, y luego a los apóstoles, cuando les dijo que el Señor Jesús mismo debía cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos, las tres subdivisiones que los judíos habían hecho de la Torá, y no solo lo que ellos esperaban que se cumpliera. Pues permítanme ampliar un poco esto último. En los tiempos en los que el Señor Jesús estuvo en la tierra, se había popularizado la idea de un Mesías guerrero que pondría a sus enemigos al estrado de sus pies. Lo que era entendido como la conquista del Imperio Romano y la conducción de la nación judía a la cabeza del mundo. Pero se habían dejado de lado textos como Isaías 53, en el que claramente se dice que el Mesías cumpliría también la figura de ser llevado al matadero como el cordero del sacrificio diario en el santuario. Pues esta omisión desilusionó a los seguidores de Cristo por completo al contemplarlo morir. Sin embargo, cuando se pusieron todos los textos en su lugar, el panorama completo se pudo ver con claridad, notándose entonces que unos textos iluminaban los otros. Pues lo mismo sucede con cualquier tema de la Biblia, como por ejemplo el estado de los muertos, la segunda venida, el día de reposo, etc. La única manera de entender plenamente un texto bíblico es dejando que otros textos lo iluminen e interpreten, poniéndole un marco general. En este respecto, la traducción del Salmo 119-160 es muy apropiada. La suma de tu palabra es verdad. Por consiguiente, el tercer principio de sola escritura es que la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, no trabajamos con textos aislados, sino complementados por lo que otros aportan. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio para tratar de darle aplicación a todo esto que hemos estado estudiando? Pues resolvamos las siguientes situaciones hipotéticas. Número 1. La lección del viernes tiene en el párrafo 4 una cita extraída de un discurso que Elena de White dio a los dirigentes de la Asociación General la noche anterior a la apertura del Congreso de 1901 y fue publicada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Leámosla. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho asá. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Pues las preguntas son:
¿Qué involucra seguir este consejo? Y número 2, ¿lo hemos seguido fielmente? En segunda instancia, imagina que tienes un amigo en otra denominación que siempre dice lo que su pastor le enseña de la Biblia. ¿Cómo le ayudarías a entender amablemente que él puede aprender un método en el que la Biblia se interpreta a sí misma? Y la tercera pregunta es, ¿qué pasos seguirías para interpretar un texto difícil de la Biblia? Lee la cita de la educación, página 190, que encontrarás en la lección del miércoles para ayudarte. Y nada mejor que una tarea para llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. La asignación es la siguiente. Lean Efesios 2, 8 y 9 y Santiago 2, 24 y traten de comprender lo que estos textos que aparentemente se contradicen nos están diciendo a la luz de que la Biblia es su propio intérprete. No tenemos otro intérprete de la Biblia que la Biblia misma. Si lo tuviéramos, nuestra teología sería incompleta y deficiente. Ahora quisiera dejarles algunos anuncios muy importantes. Yo sé que la mayoría de ustedes los conocen, pero no está de más repetirlos. En primera instancia, nuestro culto de oración, los martes y los miércoles a las 7:30 de la noche. Para Elizabeth, los martes, para el Puerto y Rahway, los miércoles. Aparte de que ustedes pueden ver el contenido a través de nuestro canal, también pueden llamar a través de una línea telefónica y el audio de lo que se converse puede salir en vivo durante el culto. En segunda instancia, quiero recordarles que todos los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro programa especial de jóvenes, Ignite. No te lo puedes perder. Número 3. Todos los sábados a las 10:30 estamos comenzando la escuela sabática. No lo olvides, 10:30. Después de eso tenemos el culto divino y algunos segmentos intermedios. Es supremamente importante que cada vez que entres a nuestro canal le des like al contenido y número 2, si no lo has hecho, suscríbete. También es exageradamente importante que compartamos nuestro canal con otras personas. Ahora quiero dejarlos con lo que sigue en la programación y por supuesto, preparémonos para recibir la santa palabra de Dios.